Una de las primeras cosas que aprendemos cuando aprendemos a programar es que existen diferentes tipos de datos que podemos utilizar a lo largo de nuestro programa. Si no lo sabes todavía, échale un visto. Si no lo sabes todavía, échale un vídeo. Y si no lo sabes todavía, pues échale un ojo al vídeo que te voy a dejar por aquí arriba, donde discutimos todos los tipos de datos que podemos encontrar. Como digo, ahí lo que aprendemos es que existen diferentes tipos de datos que podemos utilizar en nuestro programa y que podemos asignar cada dato a una variable para utilizarlo cuando queramos. Pero claro, todo esto está muy bien y ahora te estarás preguntando, ¿qué pasa si en mi programa lo que necesito es un conjunto de datos en vez de solo uno? Si no te lo estás preguntando, te lo pregunto yo. ¿Qué pasaría? Imaginemos que queremos hacer un programa en el que guardamos una lista de corredores en una carrera. Y además queremos saber en qué orden llegan a meta. Tenemos 5 participantes: Ana, Juan, David, Elena y Raúl. Los participantes van entrando por meta en este orden. Primero llega Elena, seguida de Raúl, Juan, Ana y David. Yo podría definir esto en mi programa con 5 variables que me guardan el nombre del que ha llegado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero aquí hemos definido 5 variables, cada una de ellas representando el nombre de uno de los participantes de la carrera. ¿Podría yo definir una sola variable que me guardara el conjunto de los 5 corredores, de tal forma que yo no tuviera que estar manejando 5 variables diferentes a lo largo de mi programa? La respuesta es que sí. Si fuese que no, pues estaría diciéndote que le des a like al vídeo y te suscribieras si quieres ver más cosas como esta, aunque no sé si te suscribiría porque hubiera sido una mierda de vídeo. Podemos de hecho cambiar nuestro código para escribirlo de esta forma, donde ahora tengo una variable participantes que me guarda los 5 participantes en el orden en el que han ido llegando. Debería de cambiar el resto del código para acomodarse a este cambio, pero en definitiva lo que hemos conseguido es reducir las 5 variables que teníamos a solo una variable. Esta nueva variable participantes es lo que se conoce como una list o lista en Python y es una estructura de datos muy común. En el vídeo de hoy vamos a ver las principales estructuras de datos en Python, cómo se utilizan y para qué sirven. ¡Vamos al lío! Muy buenas a todos, soy Arake y esto es Comidas Live. Además de datos individuales, como hemos visto anteriormente, es muy común en programación agrupar los datos de cierta forma en lo que llamamos estructuras de datos. Hay muchas formas de agrupar los datos y cada una tiene sus ventajas y convenientes. Cada una ha sido diseñada para un fin específico. En el vídeo de hoy no pretendo recorrer toda la estructura de datos que podemos encontrar en programación, porque sería un vídeo de 7 horas por lo menos. Lo que vamos a hacer es centrarnos en aquellas estructuras de datos que vamos a encontrar en Python, que además son una buena representación de la mayor parte de las estructuras con las que vamos a trabajar prácticamente toda nuestra vida. Vamos a ir viendo cada una de estas estructuras una por una y viendo cómo se usan y para qué pueden utilizarse. Las primeras estructuras de datos que vamos a ver son las que se conocen como estructuras secuenciales. Una estructura de datos secuencial es eso mismo, un conjunto de datos con un orden específico. Esta estructura en programación normalmente se les llaman arrays y es un nombre que vais a escuchar muy a menudo. Dependiendo del lenguaje de programación, un array puede ser de un tipo fijo. Esto quiere decir que todos los elementos del array tienen que ser del mismo tipo, o incluso puede ser de una longitud fija. Esto quiere decir que una vez que hemos definido nuestro array, no podemos añadirle ni quitarle elementos. En Python, cada elemento puede ser de un tipo cualquiera y además podemos añadirle y eliminarle elementos tantas veces como queramos. La primera estructura de datos secuencial que vamos a ver es la list o lista. Esta es de hecho la que hemos utilizado en el ejemplo al inicio del vídeo de la carrera con 5 participantes. La forma en la que definimos una lista es escribiendo entre corchetes cada uno de los valores que la componen separados por comas. Podemos definir una lista con los números del 1 al 5, al igual que hemos definido antes una lista con los nombres de los participantes. ¿Y cómo podemos acceder a los elementos de esta lista? Pues hay diferentes formas. La primera es utilizando los índices. Cada elemento de la lista tiene un índice que nos dice cuál es su posición, empezando siempre por el 0. El primer elemento de la lista tiene índice 0. Si yo quisiera acceder al primer elemento, por tanto, diría que me dé el elemento 0 de la variable números. Vemos que el índice lo pasamos entre corchetes y así es como decimos cuál es el elemento al que quiero acceder. Si quisiera acceder al tercer elemento sería el índice 0, 1 y 2. Así sería como yo accedería al tercer elemento. Si ejecutamos este código vemos que el tercer elemento es el 3, o si le pido el primer elemento, como hemos hecho antes, vemos que es el 1. Hay otra forma de acceder a los elementos de la lista si lo que estamos interesados es acceder a ellos desde la cola. Imaginaos que quiero acceder al último elemento. Entonces yo le diría que me dé el quinto elemento que tiene índice 4 y así podría acceder al último. Sin embargo, Python soporta índices negativos. Esto lo que quiere decir es que si yo le doy un índice negativo, cogerá la posición que le estoy dando desde el final.
Y aquí sí empezaríamos por 1, porque no existe el menos 0. Entonces, si yo le digo que me dé el índice menos 1 de números, estaríamos accediendo de nuevo al último elemento. El menos 2 sería el penúltimo elemento y así sucesivamente. Esto la verdad es que es muy útil porque es común en programación tener listas de datos bastante grandes o que desconoces. Entonces, si quieres acceder al último, no tienes por qué saber cuál es su índice, simplemente le dices que te dé el menos 1 o el menos 2 para el penúltimo. La última forma de acceder a los elementos de una lista es utilizando slicing. El slicing es una forma de sacar un subconjunto de esos datos. Cuando nosotros decimos que queremos un subconjunto, la sintaxis es muy parecida. Entre corchetes le pasamos cuáles son los índices que queremos, pero lo pasamos de la siguiente forma. Le decimos cuál es el primer índice que quiero y cuál es el último índice que quiero. Esto lo que me va a dar es todos los elementos que están entre el índice 0 y el índice 4, sin incluir al 4. Esto es importante. Si yo ejecuto esto, vemos que nos da la lista del 1, 2, 3 y 4. Esto es el índice 0, 1, 2 y 3. El índice 4 no se incluye. Además podemos añadirle un tercer valor que es el incremento, es decir, quiero los índices desde el primer índice hasta el último índice, pero en saltos de un valor fijo. Si yo le doy un 2, lo que me va a dar son los elementos desde el 0 hasta el 4, sin incluir el 4, pero de 2 en 2, de tal forma que me da el primero, el segundo no, el tercero sí y el cuarto no. Y efectivamente lo que tenemos es 1, 3. Además, hay algunas operaciones que podemos realizar con listas y algunas de ellas os van a sonar familiares. Por ejemplo, imaginaros que tengo una lista 1, que van a ser los números 1, 2 y 3, y una lista 2, que incluye los números 4, 5 y 6. ¿Vale? Yo ahora puedo coger y sumar las dos listas. Si sumo las dos listas, lo que hacemos es concatenarlas. Es muy parecido a lo que hacíamos con strings y en un momento vais a ver por qué. Otra cosa que puedo hacer es decirle que me diga cuál es el tamaño de una lista, y esto lo hacemos con la función len. Si yo llamo len, que viene de length en inglés, y le paso una lista cualquiera, lo que me dice es cuántos elementos hay en esa lista. Lista 1 tiene 3 elementos, que vemos que es exactamente lo que nos dice. Si yo a lista 1 le añadiera 3 elementos más, por ejemplo, la función len me devolvería 6 porque ahora tenemos 6 elementos. Y por último, podemos también preguntarle a una lista si tiene un elemento dentro de ella. Esto lo hacemos con el operador in. Por ejemplo, yo puedo preguntar si el número 4 está en lista 1. Y esto se escribe de otra forma, 4 in lista 1. Si yo ejecuto esto, me devuelve true, un booleano diciendo que sí, que 4 está en lista 1. Pero si le dijera si el número 10 está en lista 1, entonces me devuelve false, porque lista 1 no contiene el número 10. O lo mismo si le pasara una letra. Me diría que no, porque lista 1 no tiene la letra A. Estas son las operaciones básicas que podemos hacer con listas. Hay algunas cosas más que podemos hacer con ellas y las vamos a ir viendo tranquilamente en el futuro. Por hoy es más que suficiente para entender qué es una lista, cómo se trabaja con ella y para qué se puede utilizar. El siguiente tipo es tuple, o tuple en español, pero yo no lo voy a llamar tuple, lo voy a seguir llamando tuple. Una tuple en Python es muy parecida a una lista, pero a diferencia de una lista, esta es inmutable. Esto quiere decir que no podemos añadirle, ni quitarle, ni modificar elementos dentro de ella. Se define entre paréntesis, a diferencia de la lista que se definía entre corchetes. Puedo definirme aquí una de ejemplo con dos números, el 1 y el 2, y además me voy a definir lo mismo, pero como una lista, para que veamos la diferencia. Voy a imprimirla por pantalla, para que lo veamos. Y cuando la imprimimos, pues vemos que tuple es la primera entre paréntesis y lista es la segunda. Podemos acceder a sus elementos de la misma forma que accedíamos a los elementos de una lista, utilizando sus índices. Por ejemplo, vamos a ver cuál es el primer elemento. El primer elemento sería así en una tuple y en la lista sería exactamente igual. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que efectivamente funcionan a los dos. Sin embargo, son inmutables porque en una lista yo puedo decir, vale, a partir de ahora mi primer elemento va a ser 5. Y lo que estoy haciendo es darle el valor 5 al primer elemento de esa lista. Si yo ahora vuelvo a imprimir, voy a ponerlo aquí arriba mejor. Cuando yo ejecuto esto, vemos que el primer elemento de lista es ahora 5. Sin embargo, si yo hago lo mismo para par, y le digo que el primer elemento de par es 5, lo que obtenemos es un error de tipo que nos dice que el tipo tuple no soporta
que se le asignen diferentes valores, es decir, no podemos editar lo que ya hemos definido en tuple. Es por esto que tuple no se suele utilizar tanto para manejar valores, sino para dar información sobre un conjunto de datos que no tengamos que modificar. El último tipo de secuencia que vamos a ver es la string. Ya hablamos del string como un tipo de datos que utilizamos para representar texto, no como una estructura de datos. Sin embargo, está en este vídeo otra vez. ¿Qué es exactamente un string? Como ya vimos, un string es una cadena de caracteres, donde un carácter es el elemento básico de un texto, como puede ser una letra, un número o un símbolo. Cuando agrupamos un conjunto de caracteres y los ponemos en un orden específico para formar una palabra o un texto, esto es una cadena de caracteres. Es por eso que un string, en el fondo, es una estructura de datos secuencial. De hecho, podemos definirnos una frase que voy a llamar, a la que le voy a dar valor, esto es un string. Y entre otras cosas, lo que podemos hacer con la frase es, al igual que hacíamos con las listas, preguntar cuántos elementos tiene la frase. También puedo pedirle que me diga cuál es el primer elemento de la frase, o que me diga si la letra X mayúscula está en la frase. Todas estas operaciones son operaciones que hacíamos con listas, sin embargo también podemos hacerlas con string, porque un string en el fondo es una estructura de datos secuencial. Si ejecutamos este código, vemos claramente como tenemos 18 caracteres en esta frase, la primera letra de la frase es una I mayúscula y a la pregunta ¿está la X mayúscula en la frase? La respuesta es que no. Ahora ya entendéis por qué cuando sumábamos dos strings lo que hacíamos era concatenarlas, porque así es como sumamos dos secuencias, ponemos una después de la otra. A diferencia de con una lista, donde cada elemento tiene un tipo específico y la lista lo que hace es que lo agrupa todas y tiene un tipo lista, si yo le pregunto a Python que me diga cuál es el tipo de la frase, vemos que el tipo es string, str. Pero si yo le pregunto cuál es el tipo del primer elemento de la frase, vemos que el tipo es también string. Python generaliza el concepto de carácter y no lo trata de una forma separada si solo tenemos uno o si tenemos varios. Lo que hace es que llama a todo string. La única diferencia es que si solo tenemos una letra, la string tiene solo un elemento. Si tenemos varias, pues tendrá varios elementos. Esta generalización es la que permite que tratemos cualquier string independientemente del número de caracteres que tenga, como si fuera una secuencia. Pero al mismo tiempo nos permite tratar este tipo de secuencias de una forma diferente a como trataríamos una lista. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero poner la frase que tengo guardada toda en mayúscula. Yo podría hacer perfectamente eso simplemente llamando al método upper del objeto frase. No pasa nada si no entendéis qué quiere decir esta sintaxis, la vamos a ver cuando veamos objetos, es simplemente un ejemplo de qué cosas podemos hacer que no podemos hacer con una lista. Si yo ejecuto este código, vemos que la frase esto es un string ahora está transformada en mayúscula y esto es algo que solo podemos hacer porque esta secuencia de caracteres es eso, una secuencia de caracteres y no de cualquier otro tipo de datos. Esto lo vamos a ver en detalle una vez que sepamos qué son las clases y los objetos, pero hasta ahora es simplemente un ejemplo de qué tipo de cosas podremos hacer. Lo único que es necesario es que le des a like si te está gustando el vídeo para que YouTube lo sepa que es interesante y se lo recomiende a muchísima gente, y si te suscribes y activas las notificaciones pues ya ni te cuento, sí, seguro que no te pierdes el vídeo cuando salga. La siguiente estructura de datos de la que vamos a hablar es el set o conjunto. Un set es una estructura de datos no secuencial. Es decir, es una estructura de datos en la que el orden de los elementos no importa, a diferencia de lo que sí ocurría con las estructuras que hemos visto hasta ahora. Además, un set no puede tener elementos duplicados. En una lista podríamos tener 3 elementos iguales y no teníamos problema ninguno. En un set, estos elementos serían tratados como uno solo. Los sets se suelen utilizar mucho para representar conjuntos en el sentido matemático de la palabra. Vamos a ver un ejemplo rápido para entender exactamente qué es esto del set. Vamos a definir un primer conjunto, al que voy a llamar set1. Y la forma en la que definimos un set es llamando a la función set con una lista que tiene los elementos que queremos meter dentro del set. La primera va a ser los números del 1 al 10 y la segunda va a ser los números pares del 0 al 20. Si imprimimos ambos sets por pantalla, vamos a ver perfectamente cómo cada uno de ellos es lo que hemos definido y se representan entre corchetes. Como hemos dicho, en un set no podemos tener datos duplicados y tampoco interesa el orden en el que los guardamos. Por ejemplo, si yo aquí duplico el 4, voy a borrar de aquí está como que sobra, o aquí cambio el orden, en vez de 3, 4 y 5 hago 5, 3,
4, cuando yo lo imprimo por pantalla, veo que el orden que aparecen es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El orden en el que estaban en la lista que he utilizado para crear el set no importa, pero es que además estos dos 4 que yo he puesto aquí desaparecen. Tenemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Como vemos, los dos 4 no aparecen, solo aparece uno de ellos, porque en un set no podemos tener datos duplicados. Esto quiere decir que si yo tengo una lista con datos duplicados y quiero rápidamente sacar cuáles son los únicos valores que tengo, sin importarme cuántas veces aparece cada uno, transformar esa lista a un set sería una buena forma de hacerlo. Cosas que podemos hacer con los sets. Como hemos dicho, podemos hacer las operaciones de conjuntos en matemáticas estándares, como buscar la intersección, la unión o qué elementos están en cada uno de los conjuntos. Por ejemplo, yo puedo buscar qué elementos están en el set 1 que no están en el set 2, restándole set 2 a set 1. Vamos a imprimir esto por pantalla para que quede más claro. O puedo preguntar qué elementos están en el 2 que no están en el 1. Entonces lo que hago es le restaría los elementos del 1 al set 2. También puedo preguntar cuál es la intersección de los dos conjuntos. Esto es qué elementos están en ambos conjuntos. Y esto lo podemos hacer con el operador ampersand, que es el operador de intersección. Y también podríamos preguntarnos cuál es el conjunto unión, que básicamente incluye todos los elementos del conjunto 1 y del conjunto 2. En este caso yo podría utilizar el operador pipe de aquí, o pleca. Esto en español se llama pleca. El otro día lo aprendí y creo que no lo voy a usar en la vida, pero se llama pleca. Si ejecutamos esto, vemos estos son los dos conjuntos del 1 al 10 y los pares. Los elementos que están en el 1 que no están en el 2 son los números impares de 0 a 10, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, porque los pares ya están aquí. Los que están en 2 que no están en 1 son los números pares a partir de 10, además del 0, porque el 0 no lo estamos incluyendo aquí. Si buscamos la intersección, que son aquellos elementos que están en los dos conjuntos, vemos que son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y si buscamos la unión de los dos conjuntos, es decir, un conjunto que tenga todos los elementos de los dos conjuntos, vemos que es este de aquí, que contiene los números del 0 al 10 y los pares a partir del 10. La última estructura de datos básica que vamos a ver hoy es el diccionario. Un diccionario es una estructura de datos que tampoco es secuencial, por tanto el orden en el que introducimos los elementos no importa. Podemos pensar en un diccionario como si fuese una lista, solo que en vez de acceder a cada elemento utilizando su índice, lo hacemos a través de una key o una palabra clave que lo identifica. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Imaginaros que yo me quiero definir una variable a la que voy a llamar persona y lo voy a hacer como si fuese un diccionario. La forma de definir un diccionario es entre llaves, de tal forma que podemos darle un número arbitrario de elementos y separar cada elemento con una coma, igual que lo hacíamos con una lista. Pero ahora, cada elemento es una pareja de palabra clave y valor. Por ejemplo, voy a definir una palabra clave nombre con un valor Juan. Lo que hay antes de los dos puntos es la palabra clave de ese elemento. Lo que hay después de los dos puntos es su valor. Esto quiere decir que mi variable persona ahora mismo es un diccionario que tiene un elemento con palabra clave nombre. Además, yo le puedo dar una edad, podemos decir que tiene 30 años, y le puedo dar un apellido. Por ejemplo, López. Una vez que yo tengo mi variable persona, yo puedo pedir que me dé cuál es su nombre. Y cuando ejecutamos este programa, vemos que el nombre de la persona es Juan. Como veis, lo utilizamos de una forma muy parecida a como se utiliza una lista, pero para acceder a cada elemento no tengo que saber cuál es su índice, puedo llamar a la palabra clave que lo identifica. Hay algunas cosas que hacíamos con las listas que podemos seguir haciendo con los diccionarios. Por ejemplo, podemos utilizar la función len para saber cuántos elementos tiene mi diccionario, y si ejecutamos esto vemos que tiene 3 elementos, el nombre, la edad y el apellido. O podemos utilizar el operador in para saber si algo está dentro de nuestro diccionario. Lo que estamos haciendo es buscar si existe una key con el valor que nosotros le damos. Es decir, vamos a decir que yo quiero saber si nombre está en persona. Y esto nos devuelve true, porque nombre es una key de persona. Pero si yo le pongo Juan,
nos va a devolver false, es decir, el operador int nos busca si tenemos una key en el diccionario con el valor que le estamos dando. Los diccionarios son objetos importantísimos en Python y se utilizan para infinidad de tareas. Sin embargo, una estructura de datos un poco más compleja que veremos un día en detalle, una vez que sepamos qué son los objetos y qué podemos hacer con ellos. La verdad es que estoy deseando de poder hablar de objetos, porque hay muchísimas cosas que quiero contaros de Python, de todo lo que estamos viendo, que hasta que no veamos objetos no puedo entrar en detalle, porque sería Blas chino, básicamente. Si no queréis perderos ese vídeo cuando llegue, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones, y mientras pues podéis seguirme en Twitter, en Facebook y en el canal de Telegram, dejaré los enlaces en la descripción para discutir sobre lo que queráis. Además, de vez en cuando pongo alguna tontería que se me ocurre. Os dejo por aquí el enlace a la lista de introducción a la programación, creo que será muy útil, echadle un vistazo si queréis y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.